Monkey Talks. Monkey Talks. Monkey Talks. Monkey Talks. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es Monkey Talks. Estamos aquí nada más y nada menos con un personaje de los grandes del mundo del doblaje, un actor de doblaje, también director de doblaje, el mismísimo Carlo Vázquez. Gracias, mi querido Carlo, por acompañarnos. La invitación, al contrario, qué rico estar aquí. Qué buena onda, qué buena onda. Estamos empezando en este proyecto Monkey Talks, los monos hablamos, y nos alegra mucho tenerte como nuestro primer invitado, nuestro primer podcast. Ahí les va la patadita de la suerte. ¡Ay! Eso sí dolió. Yo soy Alexis Tostado y es un placer estar entrevistando a Carlo. De verdad, muchas gracias por este tiempo. Y vamos a escucharte primero. ¿Qué te gustaría, para empezar esta entrevista, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta mucho cuando vas a este tipo de entrevistas, para saber en qué camino nos vamos a conducir? Mira, de entrada me gusta que pues la gente se dé el tiempo y se tome la molestia de voltear a ver nuestro trabajo, que pues digamos que por su esencia es un tanto anónima, ¿no? Vivimos a merced de un personaje que ya está hecho y que solamente tomamos esa esencia y la trasladamos a otro idioma. Pero en realidad, pues, digamos que la mayor parte del tiempo e históricamente el doblaje ha sido una profesión que ha estado un poco en las sombras. Ha cambiado un poco con las redes sociales, con las convenciones y todo esto, pero en lo general, pues, muy poca gente nos conoce. Eso es lo que me gusta, ¿no? Que haya un poquito de esta inquietud por averiguar quiénes son las voces detrás de las caras de los actores conocidos y los personajes. Lo que no me gusta, de repente, son de las entrevistas, te puedo decir que hay muchos lugares comunes. O sea, siempre me preguntan, ¿cómo empezaste en el doblaje? ¿Cuál es tu personaje más difícil? Voy tachando aquí unas preguntas de una vez. Te puse la tarea difícil, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? No es que me moleste, sino simplemente, pues, ya son cosas que... Trillado. Pues que hemos contestado 40 veces y que la gente ya conoce, ¿no? Claro. Pero nosotros respondemos lo que ustedes quieran saber. Perfecto, muchísimas gracias. Mencionas algo muy interesante y que de hecho es una de las preguntas que queríamos realizar. Dentro del anonimato, sí, por supuesto, pues tu voz se vuelve a algo que representa y que da vida de alguna manera a un personaje, porque tiene que sincronizar de alguna manera lo emotivo de lo visual y de lo auditivo. Eso creo que es un reto. Y aquí viene la parte del mimic y la originalidad. Tú, cuando vas a desarrollar un personaje, ¿qué tanto tienes que mimetizar o igualar la voz del actor original cuando son cuestiones de live action o cuando son actuadas? ¿Y cuándo le puedes dar tú esta originalidad de tu vasta variación tonal, ¿no? O sea, ¿qué tanto debes o quién te indica, si el director te indica qué tanto tienes que igualar esta voz, o más bien darle como una cuestión más tuya, más de tu actuación como doblaje? Claro, mira, se le pone atención a la colocación vocal, sobre todo cuando tiene que ver con la historia o con la personalidad del personaje. Si no es así, entonces más bien nos enfocamos no tanto a lo sonoro, sino a la construcción dramática del personaje. Entonces, en el live action, como bien dices, más bien nos fijamos en la esencia, en qué es lo que nos quiere transmitir emocionalmente el personaje. Y ya, si hay una igualación, un match de voz, le llamamos nosotros, pues qué mejor,
pero no es como lo primordial, la imitación. Eh, en la cuestión de los dibujos animados, a veces sí hay voces que son muy características y los clientes buscan que se parezcan mucho las voces en español y en todos los idiomas en realidad, ¿no? Para homologar ese personaje, pero creo que se da más en los dibujos animados. Eh, Hay proyectos que te digo, si la voz, por ejemplo, es muy gangosa o tiene algo muy peculiar, entonces sí se busca emularlo en el doblaje. Imagino que es un poquito más fácil que puedas tú lograr cuando son voces muy características, el que tú las puedas, a cuando es una voz como, es que no podría decirlo normal, ¿no? Pero cuando es la voz, digamos, de un actor normal hablando, cómo lograr identificar tu voz con ese personaje a cuando de pronto haces una voz así, cuando es muy aguda o que tiene ciertas peculiaridades que son más fáciles de tratar de encontrar o construir. Que es caracterizado. Exacto. Exacto. Si la voz, por ejemplo, es muy ronca y en algún diálogo de la película un personaje hace alusión a eso, entonces sí buscamos que tenga ese saborcito en el doblaje. Si no, más bien nos clavamos en la emoción. Nosotros manejamos algo que le llamamos delivery, que es justamente la entrega que nos da el personaje en cuestión, no solamente del nivel de energía y de ritmo, sino en la intensidad de la emoción que está manejando. Entonces, esto es muy importante cuidarlo en el doblaje porque, digo, para las personas que nos están escuchando y que no están familiarizadas con el proceso, en realidad el doblaje es un trabajo súper expreso. Yo les podría decir que un personaje estelar de una película de streaming nos lleva alrededor de unas 3, 4 horas. En una mañana hacemos un personaje estelar. Para un profesional, por supuesto. Pero fíjate que más o menos están tasados los promedios de rapidez en la grabación. Más o menos todos nos movemos en cierto rango porque la misma industria te lo pide. Entonces, sí hay actores más rápidos y otros más lentos. Claro. Pero te puedo decir que en lo general todos grabamos más o menos por ahí. Una película de streaming completa, o sea, de todos los personajes, incluyendo lo que llamamos ambientes. Los ambientes son, por ejemplo, si hay una escena de un restaurante, todo el barullo que se escucha de fondo, también lo doblamos. No hay una traducción, sino se mete a un grupo de personas dentro de la cabina a que improvisen sobre algo relacionado con la escena. Bueno, incluyendo eso y todos los personajes, desde el mesero al policía hasta el protagónico, una película streaming se viene haciendo en 2 días, 3 días de trabajo. Ah, ok, muy bien. Ahorita que mencionas todo esto, tú tengo entendido, estás formado con 4 elementos que considero esenciales, me parecen así, para que tú logres llevar a cabo esta proyección de voz, que son, eres comunicólogo, pero después a tus 30 y cacho estudiaste psicología, tienes experiencia en el teatro y la técnica vocal, por supuesto, ¿no? Estudiaste. Entonces, me parece interesante cómo estos son elementos muy interesantes para conjugarse, para lograr poder proyectar de una mejor manera o construir de una mejor manera la voz de un personaje. ¿Cuál crees que sea la más importante o cuál sería la más relevante para ti? Mi caso es un poco peculiar porque, mira, la mayoría de los compañeros que hacen doblaje son actores de profesión. En realidad, el doblaje es una ramificación de la actuación, es una especialidad dentro de la actuación. Tan es así que estamos agremiados a la Asociación Nacional de Actores. Es una especialidad dentro. Sin embargo, pues yo no empecé haciendo doblaje, mi carrera. Yo la empecé haciendo locución. Uh-huh. Entonces, mi formación más bien al principio fue sobre locución, sobre manejo vocal, y yo estudié ciencias de la comunicación, como bien viste haciendo tu tarea. Exactamente. Después, como me fue jalando el doblaje, pues me enfoqué en prepararme. No hice la licenciatura en arte dramático, pero sí tomé un montón de talleres y de cursos acerca de la actuación, y ahorita estoy a 3 semanas de terminar. Estoy estudiando guionismo. Ok. También ha ayudado a entender la forma en la que están construidos los personajes desde su
gestación. Ok. Entonces, te digo, el mío es un caso un poquito peculiar y poco ortodoxo dentro del medio porque parecieran que son piezas desarticuladas, pero que a mí me han ayudado a conjuntar Conformar. un cúmulo de herramientas que me ayudan a abordar a un personaje cada vez más rápido. Y es a lo que iba con lo que estaba platicando hace un momento. Como es tan rápido el proceso del doblaje, entonces debes estar muy avispado, no tienes chance, como en el caso de un proceso teatral, en el que te presentan el personaje, lees todo el libreto, hay ensayos por meses, hay un montaje y después una presentación. Aquí llegas al estudio, te dan una sinopsis de 3, 4 minutos para saber de qué se trata la película y tu personaje y entras. No ves la película antes, ni siquiera la ves completa, solamente ves los pedazos que vas a grabar. Por ahí había escuchado que a veces ni después la ves de cómo quedó. Mira, hace ratito estaba en casa de mis padres y nunca había visto una película con Jennifer López. Se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama, Plan B. Ah, ok. Y entonces empieza la película y por ahí de la segunda escena me escucho y le digo a mi mamá, oye, pues soy yo, pero no me acuerdo haber grabado este personaje. Y ya la busqué y la grabamos en 2010, pero no yo ni idea de ese personaje. Mira, imagina la cantidad de trabajos que has realizado, que, bueno, para los que nos escuchan, Carlo ha hecho desde personajes de anime, ha hecho personajes que por supuesto te han dado una exposición muy importante, una plataforma, lo tengo que mencionar, pero por ejemplo en el universo Marvel, pues algo muy importante con la voz, por ejemplo, de Chris Pratt, la voz de Taron Egerton, ahorita que está de Kingsman, de Bohemian Rhapsody, que gran película, pues has hecho desde estos personajes como con más, no seriedad, pero más reales, hasta personajes muy, muy interesantes. O sea, esta diversidad de características vocales, de tonalidades, de colores, está muy, muy interesante. ¿Qué opinas acerca de la suerte que te ha traído? Por supuesto, tú has ido labrando este camino para lograr ser estelar, ¿no?, en los doblajes, pero cuando logras ya formar una voz recurrente, creo que es muy, muy interesante, ¿no? Hay que mencionarlo, y yo sé que seguramente en muchas entrevistas te lo dicen, pero pues Chris Pratt es un claro ejemplo, ¿no? El repetir en varias películas te da un gran potencial de exposición, por supuesto, pues entre el gremio te lleva a muchas oportunidades más laborales. Y qué curioso ha de ser, ¿no? De pronto para un actor como Chris Pratt, de pronto escuchar su voz doblada por ti, porque seguramente ya te ha escuchado por ahí, y de pronto decir, mira, pues este cuate ya es mi voz en español oficial. Fíjate que tal cual las voces oficiales no existen, puesto que no hay nada que ate a un actor a una voz en español. Le llamamos voces recurrentes. Correcto. Digamos que en la mayoría de las ocasiones te toman en cuenta para poder interpretar un personaje que haga ese actor, pero nada está firmado sobre piedra. E incluso, justamente para Chris Pratt, me ha tocado hacer a veces casting, y la mayoría de las veces me lo he quedado. Ok. Pero, por ejemplo, en Garfield, pues hice un tráiler y fue para atrás y lo terminó haciendo alguien más, ¿no? Pero sí, sobre todo porque la gente se acostumbra a cierto sonido con la cara de alguien. Sí. Yo creo que las distribuidoras también lo entienden así, y por eso es que nos dan preferencia cuando empiezas a doblar. Es muy bonito ir acompañando a un actor, porque, por ejemplo, a Chris Pratt lo doblé en un par de películas cuando todavía era chubby, como el amigo de soporte del estelar, que no era tan famoso. Okay. Y luego se da una evolución en él cuando ya lo ponen más musculoso y ya lo hacen galán, que es a partir de Guardianes de la Galaxia. Creo que lo consagró, ¿no? Incluso, bueno, no es de que a ti te haya consagrado esto, pero creo que sí habrá sido dentro de toda tu gran experiencia como actor de doblaje el ya tener como en estos blockbusters, tener ya una representación, una representación de una voz
de un personaje, el más importante de una saga, por cierto, que digo, Guardianes de la Galaxia, pues resultó dentro del universo Marvel, pues una de las exitosas, de las importantes. Sentidas para la gente. Y te voy a decir algo, a nivel laboral dentro del gremio, te puedo decir que no hace gran diferencia haber hecho Guardianes de la Galaxia. Pero para el mundo exterior sí. O sea, dentro del gremio, el que hagas blockbusters o no es un diferenciador importante, porque nosotros seguimos trabajando normal, ¿no? Pero para el mundo exterior sí, porque te da más exposición y es uno de los actores con los que la gente me ubica más. Ok. Oye, mira, el tiempo está muy interesante escucharte. Yo sé que el tiempo es oro, entonces para que no se nos vayan unas preguntitas muy importantes, vamos a cambiar rápidamente una pregunta un poco más personal, Carlos, si me lo permites. ¿Cuáles crees que hayan sido o cuál crees que haya en tu vida sido un miedo que podría ser al fracaso, un miedo que se haya convertido en un reto de superación y que te haya llevado de alguna manera a la realización del punto en donde estás ahorita? Como permíteme decirlo con franqueza, un actor de doblaje consagrado. No, hombre, pues gracias por las porras. Mira, yo al principio tenía mucho miedo de lo que me advertían muchos compañeros cuando yo iba iniciando la carrera, que me decían, híjole, es que necesitas empezar a tener conectes, palancas, ¿no? Y bueno, me lo decían los compañeros, pero también me lo decía la gente que no se dedicaba seriamente a esto. Entonces, cuando tú llegas a un lugar desconocido sin conocer de plano a nadie, ni tener a ningún conecte, empieza a pesar. Tocando puertas desde el principio. Sí, o sea, picando piedra tal cual, ¿no? Porque yo no conocía a nadie. Me inquietaba mucho el estar invirtiendo tanto tiempo, porque al principio son años. O sea, yo, desde que empecé hasta que tuve mi primer estelar, yo creo que fueron unos 3, 4 años. O sea, y de estar picando piedra. Entonces, a veces me inquietaba mucho el decir, ¿y esto servirá de algo? ¿O me quedaré haciendo ambientes por el resto de mi vida? ¿No? Más cuando yo sabía que la mayor parte de mis compañeros son actores de profesión. Ok, ahorita que cuando mencionaste haciendo ambientes, es como así está el actor principal o secundario, también están los extras. ¿Te refieres a eso con el ambiente, como el que hace la voz del que está en la cafetería por acá y hace como voz, como extra? Exacto, ni siquiera como personaje incidental, porque eso sí tienen diálogo, como extra tal cual. Entonces, es lo que uno empieza haciendo en el doblaje y así estuve, pues yo creo que como 1 año y medio haciendo ambientes y poco a poco pues ya te vas ganando un lugar. Ya en unos meses cumplimos 20 años. 20 años, órale, qué buena onda, felicidades. Esto me lleva a otra pregunta y me gustaría con toda franqueza que me dieras tu opinión sintetizada de cómo ves la situación de la industria del doblaje en México, en nuestro país. Mira, México sigue siendo hoy por hoy punta de lanza del doblaje a nivel mundial. A nivel Latinoamérica. Pero tomando en cuenta que el doblaje que se realiza es para toda Latinoamérica, lo convierte entonces también en la industria de doblaje más grande del mundo. Por eso, el doblaje que se hace en México es el más importante del mundo. Ok. Por la grandeza del territorio que cubre. Incluso hay proyectos que se hacen en México y que se llegan a consumir en España también, claro. Porque ellos también producen su propio doblaje. Claro. Entonces, aunque es tan importante, ha habido una serie de cosas que han modificado bastante la industria en los últimos años. Primero, pues la competencia, que varios países de Latinoamérica también se han puesto las pilas y manejan costos más baratos. Llámese Argentina, llámese Chile, ya empezaron a hacer más. Sí. Colombia, Venezuela, incluso Estados Unidos, ¿no? Ok. Entonces, como sale más barato, pues también varios clientes
pues han volteado a ver el doblaje de otros países porque ha pasado algo. Antes había mucha diferencia entre la calidad del doblaje en México, sin menospreciar el trabajo de mis compañeros en otros países, respecto a ellos. Claro. Pero ha pasado algo. Como ha llegado demasiado trabajo, sobre todo a partir del streaming, pues también la industria ha crecido y pues la preparación a veces no necesariamente se ha profesionalizado, sino lo contrario. Y por el otro lado, en los otros países sí se han tomado la molestia de hacerlo cada vez mejor, 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 mejor. Ok. Entonces, mientras los otros países van subiendo, nosotros en algún momento siento que nos Se hemos estancado. y por eso nos han comido un poquito el mandado. Sin embargo, yo creo que en México se sigue haciendo, digo, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que entre el 80 y 85% del doblaje para Latinoamérica. Ok. Y bueno, a eso súmale De todas las producciones, de todo, eso es un número muy y interesante. todo concentrado en la Ciudad de México. Hay un par de estudios en Cuernavaca, pero Pero Guadalajara, Monterrey, eso no figuran en ese sentido. en la Ciudad de México. Ok. Y bueno, ahora súmale la inteligencia artificial. Ese es el otro punto a donde íbamos. Sí, o sea, mira, ha cambiado el panorama de unos 10 meses para acá y estoy seguro que en los próximos 6 meses va a cambiar muchísimo la industria. El nivel de perfeccionamiento que ha conseguido la inteligencia artificial ha sido suficiente, por lo menos, para que, a lo mejor no en el doblaje, pero en la locución, ya nos empiece a reemplazar. Eso es algo que de pronto hasta una cuestión de huelgas que estaban pasando en Los Ángeles, en Hollywood, porque imagínate que ya hacerlo sobre actores o en cuestiones audiovisuales y de pronto que la inteligencia artificial pueda reemplazar o se pueda generar un personaje que se mueva y hable y tenga expresiones faciales y que realmente sea hasta difícil distinguir que es una cuestión creada con inteligencia artificial, yo creo que eso sería hasta más fácil en la parte de las voces, ¿no? Si hoy en día la inteligencia artificial puede hacer que de pronto se me grabe la voz y de repente me pongan la voz de algún político como Andrés Manuel López Obrador y de repente diga algunas cosas ahí, o sea, con esa facilidad y con ese alcance que tiene la tecnología en ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos va a llevar? Hay, por supuesto, caminos interesantes, buenos, constructivos, creativos y otras cosas que van a poder quitarle la chamba a algunas personas, ¿no? O sea, Y cosas más escabrosas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, hasta de la seguridad y privacidad de las personas, ¿no? O sea, los métodos de autentificación biométricos, pues entonces ya están falseando. Porque entonces el reconocimiento de voz, a mí me han llegado videos en donde, oye, estás cantando banda, cierto. con la voz de cierto personaje, y la verdad es que ya cuesta trabajo Distinguir. Fue producido porque mi voz se escucha igual, entonces cuesta trabajo distinguir cuando fue producido con inteligencia artificial. En lo general, como industria no tenemos nada en contra del avance tecnológico. Tenemos algo en contra en el tema de que no se nos retribuye por la explotación de nuestra voz. Sin embargo, pues muy listillos los que hacen la inteligencia artificial dicen, no, tu voz ya grabada es un cúmulo de ceros y unos. Digamos que es una cadena de 500 ceros. Digital. Si uno de esos ceros lo cambiamos, ya no es tu voz, ya es una voz sintética y ya no tenemos por qué darte un centavo. Entonces ahí es cuando la puerca tuerce el rabo. Exactamente. Está muy interesante. Bueno, de verdad podríamos tener horas platicando contigo, Carlos, y sé que el tiempo apremia, pero que tengo un par de preguntitas ya nada más para terminar. ¿Cuál sería tu recomendación a los jóvenes que quieren, que tienen el deseo de trabajar en este muy competido mundo del doblaje actoral? Por supuesto, pues la disciplina son elementos importantes, pero como algo que consideras tú que tengan en cuenta, ¿no? O sea, como si le estuvieras hablando a tu Carlo de hace 20 años, ¿qué te hubieras dicho? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran en ese momento cuando te cerraron las primeras puertas y te dijeron, güey, pues perdón, pero por aquí no vas? ¿Qué te hubiera gustado escuchar
de ahora alguien que está teniendo esta experiencia y éxito? Yo te puedo decir que yo considero que tengo el mejor trabajo del mundo y me haría feliz saber que mucha gente pensaba lo mismo de su trabajo. No es una industria perfecta, vienen cosas difíciles como venimos comentando, y en ese sentido yo les recomendaría a los que se quieren integrar que lo hagan por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Pues justamente la vocación artística, no el volverse famosos para ir a convenciones o para escucharse en la tele como, como tu personaje favorito, sino esta hambre de genuinamente actuar y hacerlo al servicio del personaje. Es muy tentador como el querer posicionarte solamente por ser una voz famosa. Y en realidad creo que de lo que se trata el doblaje es hacerle justicia a un personaje que ya está hecho. Entonces, para mí esas son las razones correctas. Ahora, mucha gente también lo hace por dinero. Yo les puedo decir, el doblaje te da para vivir bien, pero tampoco te vas a hacer millonario en doblaje. Entonces, somos clase media, que ya en estos tiempos es mucho decir, mucha ganancia, pero tampoco me parece que sea como el approach correcto, el querer sacar millones de esta industria, porque difícilmente lo vas a conseguir. Claro, claro. Oye, y mira, de verdad agradecemos muchísimo tu tiempo, es muy interesante, de verdad que bueno, se me pasó el tiempo rapidísimo, pero pues mira, ya nos dio la hora. Y para cerrar esta muy amena entrevista, mi querido Carlo, yo te propongo que nos compartieras cuáles serían tus agradecimientos, a qué y a quiénes le agradecerías, le agradeces el estar hoy en día aquí en este mundo. ¿Y qué sigue para Carlo Vázquez en este mundo tan chingón que es el doblaje? Pero que lo hicieras con alguna de las voces que más te haya gustado realizar, sí, por supuesto me lo permites. ¿Cuál ha sido como este personaje que te haya gustado mucho y que lo que nos digas con esa voz sean estos agradecimientos? ¿A quién le agradeces? ¿A tu familia, a tus amigos, a quién? Maestros, de por qué estás aquí hoy, de gracias a ellos que estás aquí hoy? ¿Y con qué personaje lo harías? ¿Con qué voz que te haya...? Mira, pues primordialmente quisiera agradecer el soporte y el apoyo permanente que he tenido de mi familia, que desde el día 1, sabiendo que muy probablemente no iba a tener éxito, de todas formas me apoyaron y afortunadamente pues nos fue bien, ¿no? En segunda, pues a los directores que han creído en mí a lo largo de mi historia. Mira, me cansaría en tratar de enlistar todos los directores que me han apoyado, porque han sido muchísimos, pero yo les puedo decir que la industria, el mundo del doblaje ha sido súper buena conmigo y que he encontrado a personas que son súper valiosas en mi vida. Y entonces en ese sentido, pues quiero hacer hincapié que para mí el doblaje no solamente son trabajos, sino también un lugar en donde me siento querido, donde me siento a gusto, y que pues al final son personas que con las que convives a veces más que con tu familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué sigue para mí? Pues yo creo que el reto, ya después de hacer tantos personajes, pues es no escucharme siempre igual, sino justamente otra vez subrayar el vivir o el hacer el trabajo a servicio del personaje, y no que nos coma el ego y que se escuche la voz de Carlo Vázquez, sino que se escuche el personaje. Siempre variable, eso está muy interesante. Gran reto ahí. Que me dijiste, ¿cuál es el personaje? Se me vino a la mente en las últimas películas de los Locos Adams, hago al tío Lucas. Entonces, mira, nada más. Viene muy ad hoc
esta frase que tiene con Homero, Lucas, porque dice, Chiquechi, chiqueche, Adams es Adams donde esté. Y yo seguiré haciendo doblaje, esté donde esté. Eso, bravo, bravo, mi querido Carlos. Pues Carlos Vázquez, señores y señoras, muchísimas gracias por estar en este primer episodio de Monkey Talks. Creo que te auguramos gran éxito, estás en ese camino, pues muy padre poder platicar con alguien con tal trayectoria, mexicano. Entiendo que eres un mexicano que se expresa de una manera muy interesante de su trabajo, se ve que amas tu trabajo y qué padre poder conocer un poquito, adentrarnos en este increíble mundo del doblaje actoral. Te deseamos todo el éxito del mundo. oye, pues yo también les auguro un gran éxito en este nuevo proyecto y ojalá que más adelante pues me inviten de nuevo para ir monitoreando a ver cómo va evolucionando el podcast. A ver cómo vamos, mi querido Carlos. Gracias por estar en Monkey Talks. Gracias a todos y nos estaremos escuchando pronto. Les mandamos un abrazo. Esto es Monkey Talks.